¿Qué sucede cuando una directora ejecutiva se infiltra de incógnito para exponer la toxicidad profundamente arraigada en su empresa? ¿Podrá enfrentarse al gerente que ha estado discriminando a los empleados durante años? El cambio que traiga creará realmente un lugar de trabajo justo e igualitario. Descubre el intenso viaje de Elena Vargas y su lucha por transformar Empresas Torres. No te pierdas los giros impactantes y los momentos emotivos. Mira ahora en H2 Historias Negras. Da like, comenta y suscríbete a nuestro canal para más historias increíbles. Elena Vargas siempre había sido una mujer de acción. Tras años de escalar la escalera corporativa, ganarse sus galones y demostrar su valía en una industria exigente, finalmente había alcanzado el trabajo de sus sueños como directora ejecutiva de Empresas Torres. Era una compañía con una larga historia, un gigante en su campo, pero Elena tenía un presentimiento de que las cosas no eran tan perfectas como parecían desde fuera. Sus instintos le decían que algo no estaba del todo bien con la cultura interna de la empresa. Y así, para entender realmente las dinámicas en juego, ideó un plan audaz. Se infiltraría de incógnito. Elena tenía mucho en juego en su nuevo rol. No era solo otra directora ejecutiva que llegaba para complacer a los accionistas, estaba decidida a marcar una diferencia real. Para lograrlo, sabía que debía ver las cosas de primera mano. No quería simplemente sentarse en su oficina de esquina y leer los informes que todos le enviaban. Quería sentir la atmósfera, quería ver cómo interactuaban las personas, cómo se tomaban las decisiones y, lo más importante, cómo se trataban entre sí los empleados. Así que, durante las próximas semanas, Elena se disfrazaría como una empleada de bajo nivel y trabajaría entre el personal, mezclándose como una cara más en la multitud. Nadie sabía quién era, y ese era el punto. Su primer día fue, cuanto menos, inquietante. Elena había pasado horas seleccionando cuidadosamente su atuendo. No quería destacar, pero tampoco quería parecer alguien que acababa de salir de la cama. Optó por una blusa sencilla, pantalones y maquillaje mínimo, lo suficiente para encajar pero no para atraer atención innecesaria. Solo actúa como si pertenecieras aquí, se recordó a sí misma mientras cruzaba las puertas principales de Empresas Torres por primera vez. Estaba a punto de adentrarse en el corazón de la bestia, y necesitaba ver qué pasaba tras las puertas cerradas. Tan pronto como entró al edificio, sus nervios se intensificaron. El lugar estaba lleno de actividad. Personas entrando y saliendo de las salas de conferencias, teléfonos sonando, el zumbido constante de charlas llenando el aire. Era el tipo de caos corporativo al que Elena estaba acostumbrada en el pasado, pero había algo en este lugar que se sentía extraño. Elena se dirigió al mostrador de recepción, donde fue recibida por una joven alegre. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarte? Sí, estoy aquí para empezar en el departamento de operaciones, dijo Elena, ofreciendo su sonrisa más segura. La recepcionista asintió y le indicó el pasillo. Reportarás a Marta López. Es la gerente del departamento. Ella te mostrará cómo funciona todo. Mientras Elena caminaba por el corredor, no podía evitar sentirse un poco nerviosa. Este era el momento en que su plan encubierto comenzaría. Quería causar una buena impresión, pero al mismo tiempo necesitaba mantener los ojos bien abiertos y la boca cerrada. No podía permitirse un paso en falso, aún no. Cuando finalmente llegó al departamento de operaciones, dudó un segundo antes de entrar. La puerta se abrió, y fue recibida por una mujer alta de aspecto severo, con rasgos afilados y un tono aún más cortante. Esta era Marta López, la gerente de la que le habían hablado. Marta no levantó la vista cuando Elena entró en la sala. Estaba demasiado ocupada revisando papeles en su escritorio, pero hizo un gesto rápido con la mano, indicando que Elena tomara asiento. «Tú eres Elena, ¿verdad?», dijo Marta, finalmente levantando la vista pero sin molestarse en ponerse de pie. Su mirada recorrió rápidamente el atuendo de Elena, evaluándola. «Sí, soy Elena. Estoy aquí para ayudar en lo que se necesite», respondió Elena, intentando mantener un tono amistoso y confiado. Marta alzó una ceja, claramente poco impresionada. «No sé qué estaba pensando Recursos Humanos al contratar a alguien como tú para este departamento, pero no es como si tuviera opción». Su voz era afilada, cargada de una condescendencia casi tangible. Elena reprimió el instinto de corregirla y simplemente asintió. Marta pareció tomar su silencio como un desafío. «Bueno, que quede claro, el trabajo aquí no es fácil. Tenemos mucho que hacer, y si no estás a la altura, no me hagas perder el tiempo». Se dio la vuelta sin esperar respuesta. El estómago de Elena se revolvió mientras intentaba darle sentido a la fría recepción que acababa de recibir. No era el tipo de bienvenida que esperaba. Pero Elena no iba a dejar que eso la desanimara. Tenía un trabajo que hacer, y nada, ni siquiera Marta López, iba a interponerse en su camino. A medida que avanzaba el día, Elena mantuvo los ojos abiertos.
Intentó integrarse, realizando pequeñas tareas, haciendo recados y observando cómo funcionaban las cosas a su alrededor. Lo que pronto descubrió fue que la cultura de la empresa no era tan acogedora como parecía. No era solo la actitud despectiva de Marta lo que le preocupaba, era cómo parecía operar todo el departamento. Elena vio a Juan Morales, un empleado experimentado que llevaba más de 25 años en la empresa, recibiendo constantemente las peores asignaciones. Notó cómo siempre le daban el trabajo pesado mientras empleados más jóvenes y menos experimentados recibían las tareas más prestigiosas y visibles. Juan nunca decía una palabra al respecto, simplemente hacía lo que se le pedía, aunque era evidente que estaba siendo tratado injustamente. Pero no era solo Juan. Sofía Guzmán, una recepcionista de origen latino, era interrumpida frecuentemente durante las reuniones. Cada vez que intentaba hablar, otros empleados la ignoraban o hablaban por encima de ella. Elena podía ver la frustración en el rostro de Sofía, pero al igual que Juan, mantenía la cabeza baja y seguía con su trabajo. Elena ya podía intuir qué tipo de ambiente tóxico había encontrado. Sabía que la empresa no era perfecta, pero esto era otra cosa. Era una cultura de discriminación, donde aquellos de origen minoritario eran tratados como ciudadanos de segunda clase. Y lo que más perturbaba a Elena era cómo todos parecían aceptarlo. Era como si este tipo de comportamiento se hubiera normalizado, como si fuera parte del trabajo. No podía soportarlo. Había entrado a Empresas Torres con la intención de observar las dinámicas del lugar de trabajo, pero ahora, a medida que pasaban las horas, se encontraba cada vez más enfadada. ¿Cómo podían permitir que esto continuara? ¿Cómo podía una empresa con tanto potencial dejar que una cultura tan tóxica prosperara? Para la hora del almuerzo, Elena había tomado una decisión. Había venido aquí para entender los problemas, y ahora los veía claramente. No iba a quedarse de brazos cruzados y permitir que esto siguiera. Aún no sabía cuál sería el siguiente paso, pero una cosa estaba clara. No iba a dejar que esta empresa permaneciera así. Era hora de hacer un cambio, pero por ahora, mantendría la calma. Se mantendría enfocada. Tenía un plan, y se apegaría a él. Pero una cosa era segura, esto era solo el comienzo. Elena se despertó temprano a la mañana siguiente, con la mente acelerada mientras se preparaba para otro día encubierta. Los eventos de su primer día en Empresas Torres la habían dejado perturbada, pero aún había mucho por observar. No podía permitirse hacer movimientos precipitados todavía. Su plan era mantenerse discreta, integrarse y recopilar tanta información como fuera posible. Necesitaba entender el alcance total del problema antes de dar su siguiente paso. En el momento en que cruzó las puertas de la oficina, pudo sentir la tensión en el aire. Era la misma atmósfera bulliciosa de antes, pero había una corriente subterránea de incomodidad, como si todos los empleados caminaran sobre cáscaras de huevo. Había algo inquietante en la forma en que interactuaban entre sí, algo que Elena no podía precisar del todo. Pero estaba empezando a hacerse una idea. Su primera parada del día fue el departamento de operaciones, donde volvería a reportar a Marta López, la gerente del departamento. Las interacciones de Elena con Marta habían sido frías y despectivas el día anterior, y no esperaba que las cosas mejoraran. Pero al cruzar la puerta, no podía deshacerse de la sensación de que algo estaba profundamente mal en la forma en que Marta dirigía su departamento. Marta estaba en su escritorio, dando órdenes como de costumbre. Elena, necesito estos informes en mi escritorio para el final del día. Sin excusas, apenas levantó la vista de su computadora, su tono cortante y autoritario. Elena simplemente asintió y se puso a trabajar en la tarea asignada. Pero a medida que avanzaba el día, comenzó a prestar más atención a las dinámicas del departamento. No pasó mucho tiempo antes de que Elena viera la discriminación descarada que ocurría bajo la supervisión de Marta. Estaba Juan Morales, un empleado experimentado que llevaba más de 2 décadas en la empresa. Juan era un hombre negro, y su experiencia era insuperable. Sin embargo, día tras día, se le asignaban las tareas más insignificantes: archivar papeles, sacar la basura, organizar inventarios obsoletos. Elena sabía, por su investigación, que Juan había sido una estrella en ascenso en la empresa alguna vez. Pero ahora, parecía atrapado en un ciclo perpetuo de trabajo inútil. El corazón de Elena se hundió mientras observaba a Juan aceptar silenciosamente sus asignaciones. Era eficiente, trabajador y dedicado, pero estaba claro que sus contribuciones no eran valoradas. Lo que más perturbaba a Elena era la forma en que Marta lo trataba. Nunca reconocía su experiencia ni le ofrecía algo más sustancial. Simplemente le entregaba una tarea tras otra, sin cuestionarse nunca si era capaz de más. En marcado contraste, los empleados blancos más jóvenes recibían proyectos de alto perfil, y muchos de ellos ascendían rápidamente en la jerarquía corporativa. Elena no pudo evitar notar a Pedro Sánchez, un empleado más joven que llevaba solo un año en la empresa,
siendo promovido a un puesto de liderazgo, mientras Juan permanecía estancado en la misma posición de bajo nivel a pesar de sus décadas de servicio. Observó a Pedro mientras llegaba casualmente a la oficina alrededor de las 9:15 de la mañana, 15 minutos después de que el día laboral había comenzado oficialmente. Marta lo despidió con un gesto, apenas levantando la vista de su escritorio mientras decía, «Solo asegúrate de llegar a tiempo mañana, ¿vale?». Fue una reprimenda leve en el mejor de los casos, un contraste stark con la dura regañina que Juan había recibido el día anterior por llegar solo un minuto tarde. Sofía Guzmán, la recepcionista latina, era otro ejemplo de cómo los líderes de la empresa trataban a los empleados de color. Cada vez que Sofía intentaba hablar en una reunión, tratando de aportar sus ideas o sugerencias, era inmediatamente interrumpida por sus colegas. Marta, por supuesto, nunca intervenía para detener ese comportamiento. Era como si la voz de Sofía no importara. Elena había estado observando silenciosamente desde el fondo de la sala durante una reunión cuando Sofía intentó ofrecer una sugerencia sobre cómo mejorar el proceso de atención al cliente. Tan pronto como habló, Javier, un gerente junior, la cortó a media frase. «Creo que deberíamos dejar que los hombres manejen las cosas importantes», dijo despectivamente, buscando la aprobación de Marta. Marta no dijo nada, solo asintió y continuó con la reunión, ignorando completamente a Sofía. Elena no podía creer lo que estaba presenciando. El favoritismo y el prejuicio racial eran tan evidentes que casi resultaba incómodo de ver. No era solo la forma en que Marta trataba a los empleados de color. Era como toda la empresa parecía estar estructurada para favorecer a cierto grupo demográfico. Los que se parecían a Marta y a los altos cargos eran los que recibían ascensos, elogios y las mejores oportunidades. Los que no encajaban en ese molde, eran relegados a un segundo plano. Después del almuerzo, Elena tuvo una conversación con Laura, una empleada junior que llevaba solo unos meses en la empresa. Mientras hablaban, Laura mencionó que ya le habían dado la oportunidad de gestionar un proyecto importante, mientras que Sofía, que llevaba años allí, nunca había sido considerada para un rol de liderazgo. Laura era blanca, y mientras hablaba, Elena no pudo evitar notar el cambio incómodo en el tono de la conversación cuando preguntó cómo funcionaban las cosas en la oficina. Laura parecía ansiosa por hablar de su éxito, pero mientras lo hacía, Elena sintió que no estaba del todo cómoda con la forma en que funcionaba la empresa. Era casi como si Laura no quisiera reconocer que la única razón por la que le daban oportunidades era por su raza. Elena sintió una creciente sensación de enojo. Ahora estaba claro. Esta era una empresa construida sobre la discriminación y el prejuicio racial, y prosperaba bajo el liderazgo de Marta. Empleados como Juan y Sofía habían sido hechos sentir invisibles, mientras que empleados como Pedro recibían oportunidades que no merecían simplemente porque eran del color correcto, del género correcto, el ajuste correcto para la cultura tóxica de la empresa. Elena sabía que no podía quedarse callada. Esto no era solo un problema menor, era el núcleo de los problemas de la empresa. La cultura en Empresas Torres estaba podrida hasta el fondo, y necesitaba ser arrancada de raíz. La pregunta era, ¿cómo podía cambiarlo? No podía simplemente entrar y empezar a despedir gente. Tenía que ser estratégica, tenía que ser paciente, pero una cosa estaba clara, esto no iba a quedarse así. No podía permitir que Juan y Sofía, junto con los demás empleados, siguieran sufriendo bajo este liderazgo tóxico. Elena hizo un voto silencioso para sí misma. El cambio estaba por venir, y comenzaría con ella. No iba a ser solo la directora ejecutiva que aparecía en las reuniones de la junta y firmaba informes. Iba a ser la directora ejecutiva que hacía cambios reales, del tipo que asegurarían justicia para todos. Los días de Marta estaban contados. Elena no pudo dormir esa noche. Los eventos de los últimos 2 días se repetían en su mente en un bucle, cada instancia de discriminación, cada acto sutil, o no tan sutil, de prejuicio resonando en su cabeza como un estribillo inquietante. Juan Morales, leal y trabajador, pero atrapado en las sombras de la jerarquía tóxica de la empresa. Sofía Guzmán, constantemente silenciada e ignorada, sus contribuciones desechadas como si no significaran nada. Y luego estaba Pedro Sánchez, un empleado blanco con apenas experiencia, siendo promovido mientras personal experimentado como Juan se dejaba languidecer en las trincheras de tareas sin sentido. Elena había llegado a Empresas Torres esperando descubrir la verdad sobre la cultura aquí, y ciertamente lo había hecho. Pero ahora, la verdad era mucho peor de lo que había anticipado. No eran solo incidentes aislados. No era solo una mala gerente. Era toda la cultura, arraigada en prejuicios raciales, favoritismo y una completa falta de justicia. Esta no era una empresa que necesitara solo un pequeño ajuste. No, esta era una empresa que necesitaba una revisión completa. No podía seguir encubierta por más tiempo. Había visto suficiente. Elena sabía lo que tenía que hacer. A la mañana siguiente, entró en la oficina con la mente decidida.
Hoy sería el día en que confrontaría a Marta López. La mujer había hecho sentir pequeños, ignorados y subvalorados a sus empleados durante demasiado tiempo. El reinado tóxico de liderazgo de Marta debía llegar a su fin. Los pasos de Elena eran deliberados mientras se dirigía al departamento de operaciones. Marta ya estaba en su escritorio, como siempre, gritando órdenes a cualquiera que se acercara demasiado, su voz cortante resonando en el espacio abierto de la oficina. Elena se detuvo un momento en la puerta, preparándose. Tenía un plan, pero aún era difícil ignorar la creciente marea de enojo en su pecho. Las personas que habían sido heridas por el liderazgo de Marta merecían algo mejor. Y Elena estaba a punto de dárselo. Marta, necesitamos hablar. La voz de Elena era tranquila, pero no había duda de la autoridad detrás de ella. Marta levantó la vista, claramente irritada por la interrupción. ¿Qué pasa, Elena? Estoy muy ocupada. Su tono estaba impregnado de desdén, como si tuviera cosas mejores que hacer que hablar con alguien como Elena. Necesitamos hablar, en privado. La voz de Elena no vaciló, y no se movió de la entrada. No estaba pidiendo permiso. Marta entrecerró los ojos y suspiró. Está bien, entra, pero hazlo rápido. Se levantó y caminó hacia el fondo de su oficina, claramente molesta por la interrupción repentina en su día. Elena la siguió, el peso de lo que estaba a punto de hacer presionando sus hombros. Una vez dentro, Marta se sentó detrás de su escritorio y cruzó los brazos, claramente esperando que Elena fuera la primera en hablar. Elena no le dio esa satisfacción. Te he estado observando, Marta. La voz de Elena era tranquila pero cortante. Y he visto cómo tratas a las personas. He visto cómo tratas a Juan, a Sofía y a otros en este departamento. Hizo una pausa, dejando que las palabras quedaran suspendidas en el aire. La expresión de Marta flaqueó por un momento, pero luego se recuperó, una sonrisa arrogante apareció en su rostro. No sé de qué estás hablando. El tono de Marta era defensivo, pero Elena podía escuchar el dejo de culpa detrás de sus palabras. He estado dirigiendo este departamento durante años. La gente está aquí para trabajar, no para quedarse charlando todo el día. Has estado dirigiendo este departamento degradando a tus empleados, marginándolos y dejando que la discriminación corra desenfrenada bajo tu supervisión. Las palabras de Elena eran ahora afiladas, como una hoja cortando las mentiras. Has permitido que el racismo y el favoritismo prosperen en este departamento. Juan lleva aquí más de 20 años, y aún así lo tratas como si fuera prescindible. Sofía es constantemente ignorada, su voz silenciada en cada reunión. Y ni siquiera me hagas empezar con Pedro, que apenas lleva un año aquí pero ya está recibiendo oportunidades con las que otros como Juan solo pueden soñar. El rostro de Marta se enrojeció, sus manos se cerraron en puños sobre su escritorio. No entiendes, no es tan simple. Escupió las palabras a la defensiva, su voz quebrándose ligeramente. No, Marta, sí entiendo. Los ojos de Elena la perforaron, y su voz bajó una octava, volviéndose fría e implacable. Y es bastante simple para mí. Lo que has estado haciendo aquí es inaceptable. Lo que has permitido que pase bajo tu liderazgo es inaceptable. Has envenenado este departamento, y es hora de que te vayas. El rostro de Marta se contorsionó de ira mientras se levantaba de su escritorio. No puedes hacer esto. Llevo años con esta empresa. No puedes simplemente entrar aquí y despedirme en tu primer día. Su voz se volvió más alta, incrédula ante la sola idea de ser removida. He trabajado demasiado duro, construí este departamento desde cero. No sabes nada de lo que he pasado. Elena se mantuvo firme, sin inmutarse. Sé exactamente lo que estoy haciendo. Dio un paso adelante, su presencia exigiendo respeto. Soy la nueva directora ejecutiva de esta empresa. Vine aquí para observar, y he visto todo lo que necesitaba ver. Estás despedida, Marta. Los ojos de Marta se abrieron de par en par con incredulidad. Por un momento, pareció que iba a discutir, pero luego su mirada se dirigió hacia la puerta, donde 2 guardias de seguridad estaban de pie, habiendo entrado silenciosamente a petición de Elena. No puedes hacer esto. La voz de Marta era ahora frenética, su compostura desmoronándose. Esto es injusto. Me han tendido una trampa. Estás cometiendo un gran error. El único error que cometí, Marta, fue esperar tanto para actuar. Elena se apartó mientras los guardias de seguridad avanzaban, su presencia una señal clara de que el tiempo de Marta en Empresas Torres había terminado. Nadie está por encima de la ley, Marta, ni siquiera tú. Dijo Elena con firmeza, su voz cortando la sala como acero. Ahora, por favor, vete. El rostro de Marta se retorció de rabia y humillación mientras era escoltada fuera de la oficina. La puerta se cerró de golpe tras ella, y por un momento, no hubo más que silencio. Entonces, desde la puerta abierta, comenzó un aplauso lento y cauteloso. Empezó con Juan, que había estado justo fuera de la puerta, observando toda la confrontación. Sus manos temblaban ligeramente mientras aplaudía,
pero había una mirada de alivio y gratitud en sus ojos. Uno por uno, más empleados se unieron. Sofía, que había estado cerca, asintió en aprobación silenciosa. Lentamente, todo el departamento estaba aplaudiendo, el sonido de su aplauso creciendo con cada segundo que pasaba. El ánimo en la oficina comenzó a cambiar, del miedo y la resignación a la esperanza y la determinación. Elena se quedó allí por un momento, dejando que el aplauso la envolviera. Había hecho lo que necesitaba hacerse, pero esto era solo el comienzo. Todavía quedaba mucho por hacer, pero el primer paso había sido dado. El reinado tóxico de Marta López había terminado, y con ello, había comenzado un nuevo capítulo para Empresas Torres. Elena sonrió, su corazón hinchándose de orgullo y alivio. El cambio había llegado, y no había vuelta atrás ahora. El aire en la oficina estaba cargado de expectación mientras Elena se encontraba frente a los empleados de Empresas Torres. Habían sido unos días intensos, y los eventos de la última semana habían dejado a todos en el departamento al borde de sus asientos. El despido de Marta López, la gerente del departamento desde hacía mucho tiempo, había sido un momento impactante, uno que resonó en toda la empresa. Pero ahora, el polvo comenzaba a asentarse, y era hora de que Elena diera el siguiente paso crítico: asegurar que los cambios que había iniciado fueran duraderos y reales. El momento que Elena había estado esperando finalmente había llegado, estaba a punto de dirigirse a toda la empresa. El cambio de ánimo en la oficina era palpable. Con la salida de Marta, había un aire de alivio y también de incertidumbre. Algunos empleados estaban aliviados de que la atmósfera tóxica finalmente se hubiera ido, mientras que otros, particularmente aquellos que habían estado alineados con Marta, no estaban seguros de qué depararía el futuro. Elena sabía que este momento era crucial. Necesitaba dejar claro que los días de discriminación, favoritismo y comportamiento tóxico habían terminado. Cuando Elena entró en la sala de conferencias principal, tomó una profunda respiración y se dirigió al frente. La sala se silenció al instante, el murmullo de la conversación apagándose mientras todos dirigían su atención hacia ella. Podía sentir sus ojos sobre ella, cada persona preguntándose qué haría a continuación. Esto ya no se trataba solo de una gerente, se trataba de cambiar la cultura de toda la empresa. Elena estaba a punto de establecer el tono para el futuro de Empresas Torres. Buenos días a todos. La voz de Elena resonó en la amplia sala, tranquila pero imponente. Como muchos de ustedes saben, esta ha sido una semana de cambios significativos para todos nosotros. El despido de Marta López fue solo el comienzo, pero ahora es el momento de asegurar que estos cambios sean permanentes, y que sean positivos, inclusivos y justos para todos. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Llegué a Empresas Torres para liderar una compañía que valore el trabajo duro, el talento y, sobre todo, la igualdad. Pero lo que he descubierto es que hemos permitido que una cultura tóxica prospere durante demasiado tiempo. Hemos permitido que el favoritismo y la discriminación moldeen la forma en que nos tratamos unos a otros. Esto termina hoy. La voz de Elena se volvió más fuerte, más decidida. De ahora en adelante, los ascensos en esta empresa se basarán en el mérito, no en el favoritismo. Cada empleado aquí tendrá una oportunidad igual de triunfar, sin importar raza, género o antecedentes. Nadie será ignorado ni relegado por quien es. No toleraré nada menos. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Los empleados que habían estado esperando silenciosamente el cambio parecían respirar un poco más aliviados. Elena sabía que sus palabras no eran solo una promesa, eran una declaración. Los empleados necesitaban escuchar que las cosas iban a ser diferentes, y ella tenía la intención de asegurarse de que así fuera. No podemos cambiar el pasado, pero podemos moldear el futuro, continuó Elena, fijando su mirada en Juan Morales, que estaba al fondo de la sala. Sé que muchos de ustedes, como Juan, han trabajado aquí durante años, poniendo esfuerzo y dedicación, solo para ser marginados por un sistema injusto. Eso cambiará. La expresión de Juan se suavizó al escuchar su nombre. La mirada de Elena era cálida pero firme, como si le estuviera ofreciendo personalmente un futuro que le había sido negado durante mucho tiempo. Luego dirigió su atención a Sofía, que había estado observando cada palabra de Elena en silencio. Sofía, sé que has enfrentado obstáculos aquí que otros no pueden imaginar. Tus ideas nunca tuvieron la oportunidad de ser escuchadas, y a menudo fuiste descartada por quien eres. Eso es inaceptable. De ahora en adelante, tu voz será valorada y tus contribuciones serán reconocidas. Los ojos de Sofía se abrieron de sorpresa, y por primera vez desde que Elena entró en la sala, una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. La sensación de validación era palpable, y estaba claro que estas palabras significaban más para ella de lo que cualquiera podía imaginar. Juan, quiero promoverte oficialmente a un puesto senior dentro de esta empresa. Te lo has ganado, y hace mucho que se te debía. La voz de Elena estaba llena de orgullo mientras se dirigía directamente a Juan.
Él parecía atónito, incapaz de ocultar su emoción. Juan había pasado décadas en Empresas Torres, y este reconocimiento era la culminación de años de dedicación. Era un momento de redención, uno que Elena sabía que llegaba demasiado tarde pero que cambiaría su vida de todos modos. Sofía, te estoy promoviendo para que supervises un rol más significativo dentro de nuestras operaciones. Asumirás responsabilidades de liderazgo y gestionarás proyectos clave. Tus ideas importan aquí, y me aseguraré de que sean escuchadas. Tanto Juan como Sofía se quedaron inmóviles por un momento, sus rostros una mezcla de conmoción y gratitud. Elena podía ver sus ojos brillar con el reconocimiento que les había sido negado durante tanto tiempo. Esto era más que solo una promoción. Era el comienzo de algo más grande. Una oportunidad para que brillaran y demostraran su valía, no solo a la empresa, sino a sí mismos. Sé que algunos de ustedes pudieron haber estado alineados con Marta, y quiero ser clara, les estoy dando una opción. El tono de Elena cambió a uno firme pero justo. Si están dispuestos a cambiar sus formas y adoptar una nueva cultura de justicia, igualdad y trabajo duro, les doy la bienvenida a quedarse y ser parte de esta transformación. Sin embargo, si no pueden comprometerse con estos valores, entonces esta empresa ya no es el lugar para ustedes. Dejó que sus palabras quedaran suspendidas en el aire, permitiendo que todos asimilaran el peso completo de su declaración. También implementaremos nuevos programas de contratación y capacitación para evitar que la cultura tóxica vuelva a infiltrarse en esta empresa. Continuó Elena, contrataremos basándonos en talento y potencial, no en quién conoce a alguien o de dónde viene. También proporcionaremos capacitación para asegurar que todos aquí entiendan cómo trabajar en un entorno diverso y respetuoso. Esta será una empresa donde todas las voces sean escuchadas y todas las contribuciones sean valoradas. La sala quedó en silencio por un momento mientras los empleados absorbían la magnitud de lo que Elena acababa de decir. Luego, lentamente, una ola de aplausos comenzó a extenderse por la sala. Juan fue el primero en empezar a aplaudir, seguido por Sofía. El resto de los empleados pronto se unieron, y el sonido de su aplauso era como un peso que se levantaba de sus hombros. Elena se mantuvo inmóvil, permitiendo que el momento se desarrollara. El cambio estaba ocurriendo, pero aún quedaba mucho trabajo por hacer. Esto era solo el comienzo. Los empleados ahora sabían que Empresas Torres ya no era un lugar donde reinaba el favoritismo, donde las personas eran dejadas atrás por su origen o apariencia. Era ahora un lugar donde el trabajo duro y la integridad serían la verdadera medida del éxito. Cuando el aplauso se apagó, Elena sonrió. Esta era su empresa ahora, y estaba lista para liderarla hacia una nueva era, una donde cada empleado pudiera triunfar, sin importar quién fuera o de dónde viniera. La cultura en Empresas Torres estaba cambiando, y con ese cambio venía la esperanza, la oportunidad y la promesa de un futuro mejor para todos. Las primeras semanas después de la reestructuración estuvieron llenas de cambio y expectación. Llegaban nuevos empleados, se implementaban los programas de capacitación y había un renovado sentido de esperanza en el aire. Pero como ocurre con todos los cambios significativos, no estuvo exento de desafíos. Algunos empleados no podían, o no querían, adaptarse a la nueva cultura. El pasado tóxico de la empresa había dejado cicatrices profundas, y para algunos, esas cicatrices eran demasiado difíciles de superar. Elena sabía que no todos podrían ajustarse a los nuevos valores de Empresas Torres. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a llegar las primeras renuncias. Los empleados que habían estado alineados con Marta López, los que habían prosperado bajo el antiguo sistema injusto, decidieron que la nueva dirección no era para ellos. No podían reconciliarse con la idea de trabajar en una empresa donde el favoritismo y la discriminación no fueran tolerados. No veían la necesidad de rendir cuentas, y no querían trabajar en un entorno donde todos tuvieran una oportunidad igual de triunfar. Al principio, Elena sintió una punzada de decepción. Había esperado que más personas abrazaran la nueva cultura, que se elevaran a la ocasión y evolucionaran con la empresa. Pero rápidamente se dio cuenta de que a veces, el cambio no se trata solo de la empresa, sino también de los individuos dentro de ella. Si no estaban dispuestos a crecer, entonces Empresas Torres no era el lugar adecuado para ellos. No podía permitirse que las viejas formas volvieran a colarse, no cuando habían trabajado tan duro para crear algo mejor. Tras las salidas, hubo un cambio notable en la atmósfera de la oficina. Los empleados que se quedaron eran los que realmente creían en la nueva dirección. Estaban comprometidos con la idea de justicia y mérito, y querían ver a Empresas Torres tener éxito. Había un renovado sentido de trabajo en equipo y cooperación entre aquellos que habían permanecido. Ya no eran solo empleados, eran parte de algo más grande, algo importante. Juan Morales siempre había estado en el corazón de la empresa, incluso si la empresa no lo había reconocido durante demasiado tiempo.
Había estado en Empresas Torres por más de 20 años, y en ese tiempo, había presenciado el ascenso y la caída de muchos colegas. Había visto a personas ascendidas por las razones equivocadas y a otras, como él, dejadas en las sombras a pesar de su arduo trabajo. Pero ahora, todo había cambiado. Cuando Elena lo promovió a un puesto de liderazgo senior, no fue solo una recompensa por su trabajo duro, fue un reconocimiento al valor que aportaba a la empresa. Y Juan rápidamente demostró ser un líder en todo el sentido de la palabra. Ayudó a mentorizar a empleados más jóvenes y fue clave en la creación de una nueva cultura de inclusión. Finalmente pudo usar su voz, y era una que exigía respeto. Una tarde, después de una reunión particularmente larga sobre el crecimiento de la empresa y nuevas iniciativas, Juan se acercó a la oficina de Elena. Tocó suavemente antes de entrar, su expresión suave pero llena de emoción. Elena levantó la vista de su escritorio, sonriendo al verlo parado allí. «Hola, Juan, ¿qué pasa?», lo saludó cálidamente, indicándole que tomara asiento. Juan dudó un momento antes de sentarse, claramente un poco nervioso. Pero al mirar a Elena, una expresión de gratitud cruzó su rostro. «Solo quería decirte gracias, Elena». Su voz estaba cargada de emoción. «No sé si alguna vez entenderás realmente cuánto significa esto para mí. Cuando me promoviste, pensé que era un error. Pensé que tal vez lo hacías solo para probar algo, o porque sentías lástima por mí. Pero ahora», hizo una pausa, su voz apagándose mientras buscaba las palabras correctas. «Ahora, me despierto cada día deseando venir a trabajar. Siento que importo otra vez. Como si mi trabajo tuviera sentido». Elena sintió un nudo formarse en su garganta mientras lo escuchaba. Había sabido que promoverlo era lo correcto, pero escucharlo de él, ver cuánto había impactado su vida, era más de lo que podría haber esperado. Nunca había querido ser solo una directora ejecutiva que diera discursos vacíos sobre el cambio. Quería ser alguien que marcara una diferencia real, alguien que ayudara a personas como Juan a encontrar el reconocimiento y el respeto que merecían. «Te lo ganaste, Juan», dijo Elena con firmeza, su voz llena de sinceridad. «Has puesto el trabajo, y ahora es tu momento. Estás teniendo un impacto aquí, todos lo estamos teniendo». Juan sonrió, el peso de años de frustración levantándose de sus hombros. «Nunca pensé que vería el día en que Empresas Torres sería un lugar donde personas como yo pudieran triunfar. Ha sido un camino largo, pero me alegra haberlo resistido». Elena asintió. «Me alegra que lo hayas hecho también, Juan. Apenas estamos comenzando». Se levantó y rodeó su escritorio para pararse junto a él. Por un momento, la oficina quedó en silencio, el aire cargado con la importancia de la conversación. Juan había encontrado su lugar en la empresa, y Elena había encontrado la satisfacción de saber que lo había ayudado a llegar allí. «Vamos a seguir construyendo esta empresa, Juan. Vamos a convertirla en un lugar donde todos puedan triunfar, donde personas como tú y Sofía, que han puesto tanto esfuerzo, finalmente sean reconocidas por el valor que aportan. Y seguiremos avanzando hasta que todos en esta empresa sientan que son parte de algo más grande». Juan sonrió, sus ojos llenos de gratitud. «Y estaré aquí, ayudándote a hacer que ocurra». Elena le devolvió la sonrisa, sintiendo el peso de sus palabras calar. El trabajo no estaba terminado. Todavía había mucho por hacer, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaban yendo en la dirección correcta. Empresas Torres ya no era solo una empresa, era una comunidad de personas trabajando juntas por un propósito común. Y Elena estaba orgullosa del camino en el que estaban. A medida que los días se convertían en semanas y luego en meses, los cambios que Elena había puesto en marcha se convirtieron en una nueva realidad para todos en Empresas Torres. La empresa se hizo conocida no solo por su éxito en el mercado, sino por su compromiso con la justicia, la diversidad y la inclusión. La cultura tóxica del pasado fue erradicada lentamente pero con seguridad, reemplazada por una cultura donde el trabajo duro, la dedicación y el respeto mutuo eran las verdaderas medidas del éxito. Para finales del año, Elena estaba al frente de la reunión anual de la empresa, mirando los rostros de los empleados que habían permanecido con ella. Estaban prosperando, la empresa estaba prosperando. Y mientras hablaba a la sala, una cosa estaba clara: esto era solo el comienzo. «La verdad es que el cambio real requiere acción», dijo Elena, su voz fuerte y confiada. «No basta con solo hablar de ello. Hay que vivirlo, hay que estar dispuesto a tomar las decisiones difíciles, a hacer el trabajo. Y eso es lo que hemos hecho aquí. Esto es solo el inicio, y juntos, continuaremos haciendo de Empresas Torres un lugar donde todos puedan estar orgullosos de trabajar». La sala estalló en aplausos, y Elena no pudo evitar sonreír. El cambio había llegado, y era real.